Bien, segundo tutorial, brevemente, otra vez, esquemas a la vista se recomienda. Los apuntes igual, si están trabajados mejor que mejor. Me interesa mucho este tema de la inteligencia, de qué es pensar, introducción a la filosofía. Si hablamos de orígenes, me interesa mucho el origen de la filosofía, cómo surgió todo esto, cómo venimos de lo general y vamos concretando poco a poco, pinceladas sobre el universo, sobre la vida y el ser humano, y luego pues en toda esta evolución, este desarrollo del ser humano a nivel biológico, social, cultural, la importancia de la comunicación y el lenguaje, la inteligencia, los tipos de inteligencia, etcétera, etcétera, pensar, de qué va esto de pensar en las diferentes materias, en nuestro día a día, etcétera, etcétera, y ya el filosofar. Y ya pues sería la parte histórica. Dicho lo cual, me voy rápidamente a un resumen de los temas. Os recomiendo que veáis un par de vídeos, se os dice, y por supuesto pues del material como mínimo 5 páginas. Relación entre los puntos, pues sí, y con los apuntes también tiene su qué. Hay un desarrollo biológico que nos permite funcionar a nivel grupal, y de ahí se originan pues muchas cositas, además de las revoluciones y de los inventos, los descubrimientos, el fuego, la rueda, los asentamientos, la revolución agrícola, las herramientas. El lenguaje nos permite comunicarnos, coordinarnos, etcétera, etcétera, funcionar en red, ¿no? Como se diría hoy. En este tema, pues se hace un recorrido. Aquí tenéis esta parte del esquema, como he dicho en el anterior tutorial, que os puede orientar, ir leyendo, ir lo que os vaya valiendo. Os recomiendo que para hacer el trabajo tengáis un folio y un boli, iréis y vayáis haciendo esquemas y señalando páginas o párrafos que os interesen. Pero bueno, eso ya es cosa vuestra. Y ya sobre códigos y codificaciones, pues bueno, cómo a través del lenguaje, son las matemáticas un lenguaje, cómo nos relacionamos y cómo vamos conociendo, descubriendo y moldeando el medio, el entorno, pues y también nos permite comunicarnos y cooperar, coordinarnos. Organizaciones sociales funcionando en red, asentamientos, poblados, ciudades y ya civilizaciones, etcétera, etcétera. Y ya por último, conocimiento, verdad y lenguaje. Pues fijaos que salimos de aquí del lenguaje todo lo que nos permite, y fruto de una evolución y de una constitución biológica muy compleja. Véase las conexiones neuronales, por ejemplo, cómo funciona el cerebro. Es una máquina prodigiosa, una máquina entre comillas, y aquí nos detenemos ya desde un punto de vista más filosófico en el conocimiento, los tipos, fuentes de conocimiento y límites. ¿Os acordáis los primeros filósofos? Pasamos del mito a la observación y a la reflexión. Pues fuentes de conocimiento, la observación. Habrá en la época moderna una corriente que dirá que el origen del conocimiento descansa más en la experiencia, en la observación, en los sentidos, y otros dirán que en la razón. Y bueno, poco más. Hasta aquí llegamos, y cualquier duda que tengáis me decís, ¿vale? Únicamente este resumen, que en la introducción del documento del trabajo, pues hice de todo. Este resumen. ¿Qué hemos hablado en este trimestre? Pues fijaos, origen y desarrollo del universo, de la Tierra, de la vida, del hombre, del pensar y de la filosofía. Introducimos al saber filosófico una serie de conocimientos, historia de su desarrollo, tipos de conocimiento, de pensamiento, y ya a nivel también histórico, importancia del mito, de lo simbólico, de las artes y otro tipo de experiencias. Todo esto lo hemos ido viendo más o menos, y cómo ha influido el mito, lo simbólico, las artes y otro tipo de experiencias y de saberes en el desarrollo del hombre, de la filosofía y de nuestra cultura. En fin, saludos, abrazos y mucha fuerza.